¿Qué tal, my friends? Yo soy el profe Kike Rodríguez y en este video vamos a desarrollar tus habilidades de listening y writing para que aprendas a redactar en inglés. Aquí detrás de mí, detrás de mis espaldas, tengo este texto que te voy a leer a continuación, pero no lo veas. Te lo voy a leer en inglés completamente, después lo vamos a redactar en inglés. Está escrito en español, no le hagas mucho caso, de hecho no lo veas, no lo mires. Vamos a ver qué tal están tus habilidades del listening. En base a lo que alcances a escuchar en tu listening, vamos a redactar este texto en inglés. Así es de que, escuchemos. I woke up early in the morning and started my day with a cup of coffee. After breakfast, I decided to go for a walk in the nearby park. The weather was perfect and I enjoyed the fresh air and the beautiful scenery. In the afternoon, I met a friend for lunch at our favorite restaurant. We talked about various things and it was great catching up with him. Bien, te lo leí rapidito, de eso se trata para que desarrolles tu habilidad de listening. Ahora sí, vamos a mirarlo en español y vamos a redactarlo, pero como debe de ser en inglés. Ahora sí, en español, desperté temprano en la mañana y comencé mi día con una taza de café. Piensa en inglés cómo debemos redactar esto. O sea, desperté. ¿Quién despertó? En inglés no vas a comenzar con el verbo. Woke up, no vas a poner woke up in the morning o woke up early, sino tienes que poner quién despertó. En este caso, yo. Entonces escribimos I y el verbo despertar en pasado. I woke up. Temprano en la mañana, o podemos decir en la mañana temprano, I woke up in the morning early. No, en inglés se pone primero temprano en la mañana. I woke up early in the morning. Y comencé mi día con una taza de café. Y comencé and podemos decir comencé, I started my day, o sea, start en pasado, started, and I started my day, pero como ya estoy hablando de yo, o sea, de que yo estoy haciendo la acción, ya no voy a escribir nuevamente el sujeto I, solamente voy a decir and started my day with a cup of coffee. O sea, este I sale sobrando, my friends. Ya no vamos a poner I started. ¿Por qué? Porque te decía, ya sabemos que estamos hablando de mí. Cuando vamos a escribir un verbo secundario, una acción que hice yo también, por ejemplo, aquí la primera acción es desperté temprano en la mañana y la segunda acción es comencé mi día. ¿Sí? Entonces, ya la segunda acción, comencé mi día, ya no voy a escribir otra vez el subject I. Esto se los digo ¿por qué? Porque yo les he dicho, y es una regla general que todos los profesores de inglés dicen, que en inglés siempre se tiene que seguir esta sintaxis de la redacción. El subject, después el verb y luego el complemento. Esto se dice así porque en español nosotros solamente escribimos el verbo y el complemento. ¿Por qué? Porque el subject o lo que es el pronombre ya viene implícito. Haz de cuenta que ya se da por sentado según estamos, por ejemplo aquí, desperté. En español no decimos yo desperté, sino solamente decimos desperté. Haz de cuenta verbo y complemento, ¿sí? O sea, ya se da por hecho de que es yo desperté. Bien, entonces les hago esta observación para que vean que en inglés siempre tenemos que usar esta estructura, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy diciendo, o ya es obvio, que quien ejecutó la acción fui yo. Por eso en la segunda acción que yo ejecuté ya no voy a decir que yo la ejecuté. Simplemente voy a decir la acción. Entonces, aquí lo importante es que ustedes se den cuenta de que ya en la segunda acción ya no es necesario colocar el pronombre I. Entonces aquí lo voy a borrar y nos quedaría solamente así. I woke up early in the morning and started my day
with a cup of coffee. Ahí está. Y comencé mi día con una taza de café. And started my day with a cup of coffee. Después del desayuno. Lo podría decir después del desayuno o después de desayunar, pero se puede decir de dos maneras distintas. O lo puedo decir, desayuno en inglés es breakfast. Aquí después siempre es after. Si yo escribo así, after having breakfast, ¿por qué having? Porque having es la acción tomar el desayuno o la acción desayunar. ¿Sí? En inglés es to have breakfast, desayunar. Entonces, si yo lo digo así, está correcto, pero el inglés es un idioma simplificado, entonces aquí lo vamos a simplificar todavía aún más. En lugar de decir after having breakfast, solamente vamos a decir... Vamos a borrar aquí. Solamente vamos a decir after the breakfast. After the breakfast. Eso, si yo te lo digo así, tú pensarías que es correcto. O sea, después del desayuno. After the breakfast. Pero incluso lo podemos simplificar más y en lugar de poner after the breakfast, solamente lo vamos a dejar así. Fíjate bien. Quizás para algunos que ya son más avanzados y entienden perfectamente esta simplificación después del desayuno, nosotros sabemos que en inglés la palabra del se dice así. After del desayuno. O sea, sería algo así como after of the breakfast. After of the breakfast. Después de el desayuno. Si eres un nivel bastante básico principiante, pensarías que esta es la manera más correcta, pero en el inglés nos vamos a ahorrar todos estos pasos. Esto of the casi nunca lo vas a ver en inglés. After of the breakfast, no. After of the. Eso lo anulas y lo vamos a decir simplemente after breakfast. De una manera más generalizada. After breakfast. Así, después del desayuno. After breakfast. Decidí. Ahora sí, ¿quién decidió? Yo. After breakfast, I decide. Este verbo es el verbo decidir en presente. Aquí dice yo decido, pero quiero narrar o quiero decir yo decidí. I decided. Se le agrega la D al verbo y ahora sí tenemos el verbo en pasado. I decided, yo decidí. Ir a caminar al parque cercano. I decided to go. Aquí vamos a conectar con to, que nos da la acción de, expresamos la acción de ir. To go. I decided to go. Decidí ir. Aquí está en infinitivo. Terminación ar, ir, del verbo en español. I decided to go al parque más cercano. A caminar. ¿Cómo decimos a caminar? To go walking, to go for a walk. To go walking también lo puedo decir. Aquí lo vamos a decir como ya te lo había narrado. I decided to go for a walk. Si lo traducimos literalmente esto a nuestro español, aquí sería I decided to go for a walk. Sería como decidí ir para una caminata, o sea, para dar una caminata o para dar una caminada, ¿sí? Pero en inglés, to go for a walk es decidí a caminar, decidí salir a caminar. O sea, I decided to go, decidí ir for a walk. Esto indica propósito o razón, for a walk. ¿Ok? Entonces, I decided to go for a walk.
al parque más cercano. ¿Sí? En inglés primero decimos cercano y luego parque. Entonces esto lo vamos a decir in the nearby park. O sea, ¿dónde voy a caminar? En. O sea, aquí ya no vamos a poner to, simplemente in. I decided to go for a walk in the nearby park. Nearby significa cercano. In the nearby park. Ok, punto y seguido. El clima era perfecto y disfruté en el aire fresco y el paisaje. El clima era perfecto. The weather era perfecto. Verbo to be en pasado. Was perfect. Y disfruté. The weather was perfect. Aquí, como no estoy hablando de que yo hice una acción, ¿sí? Estoy hablando de una acción del clima, de cómo era el clima. Pero ahora voy a decir, y yo disfruté. Aquí sí voy a poner el pronombre I, no como allá que lo omití. The weather was perfect and I enjoyed, terminación ed, el verbo disfrutar en pasado, and I enjoyed. Disfruté el aire fresco. Aire es el sustantivo, fresco el adjetivo. Primero se coloca el adjetivo. And I enjoyed. Primero el adjetivo, fresh. Y luego el sustantivo, air. The weather was perfect and I enjoyed the fresh air. Y el paisaje. And I enjoyed the fresh air and the scenery. Ok. Entonces vamos a leer para recapitular hasta aquí y que no se nos esté omitiendo nada. A ver, acompáñame con la lectura. I woke up early in the morning and started my day with a cup of coffee. After breakfast, I decided to go for a walk in the nearby park. The weather was perfect and I enjoyed the fresh air and the scenery. Me reuní a almorzar con un amigo en nuestro restaurante favorito. ¿Quién se reunió? Yo. Verbo reunir en pasado. Esto es I. En presente es meet. Muchas veces dicen que este verbo es el verbo conocer, pero más que nada es el verbo reunirse. Cuando dicen it's nice to meet you, estás conociendo a la persona. En español se traduce eso como mucho gusto en conocerte cuando le das la mano, pero en realidad no estás diciendo mucho gusto en conocerte. En inglés no se dice así. En inglés se dice mucho gusto en reunirme contigo. Eso es lo que se expresa literalmente cuando decimos it's nice to meet you en inglés. Entonces, meet es reunir en presente. En pasado le vamos a borrar una E y nos queda met. I met. Me reuní a almorzar con un amigo. O sea, en lugar de decir con un amigo, simplemente en inglés se dice así, de una manera más simplificada. I met a friend. Ahí es, me reuní con un amigo. Todavía no coloco a almorzar. Solamente estoy diciendo, me reuní con un amigo. Ahora sí voy a decir a almorzar. Porque no puedo decir como en español, literalmente, me reuní, I met, y luego for lunch, y luego with a friend. O sea, no. En inglés no puedes decir primero una acción, me reuní a almorzar, no, me reuní con un amigo. Entonces, I met a friend. Ahora sí, ¿a qué se reunieron con el amigo? A almorzar. Ahora sí voy a colocar. Entonces nos quedaría, I met a friend for lunch. Les decía que for indica un propósito. ¿Cuál es ese propósito del cual nos reunimos? I met a friend for lunch. En nuestro restaurante favorito. In
our, nuestro, ¿sí? Restaurante favorito. Primero favorito y luego restaurante. Primero adjetivo y luego sustantivo. In our favorite restaurant. A ver, my friends, aquí hay un pequeño error, lo hice a propósito para que ustedes se den cuenta. ¿Ya lo localizaron? Bien, aquí I met a friend for lunch in our favorite restaurant. El error está en in. In es para decir cosas dentro de. O sea, es obvio que estás dentro de un restaurante, pero en realidad no dices en qué parte del restaurante estás, simplemente es en un restaurante. Si lo decimos in, por ejemplo, in my bedroom, en mi habitación, in the bathroom, en el baño, in the kitchen, eso sí lo usas, in the kitchen, cuando estás hablando de las partes dentro de una casa. Pero aquí no estoy diciendo, si yo fuera específico y dijera, me reuní a almorzar con un amigo dentro de un restaurante, dentro de nuestro restaurante favorito, entonces sí utilizaría correctamente aquí in. In para decir dentro de. Pero aquí vamos a colocar y vamos a usar mejor la preposición at. At, que sirve para decir lugares en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela, at school, en la casa, at home, ¿sí? Fíjate, cuando digo at home, en la casa, no estoy diciendo en qué parte dentro de la casa, simplemente es sin especificar que estoy en la casa, at home. Aquí, I met a friend for lunch at our favorite restaurant. Me reuní con mi amigo para almorzar en nuestro restaurante favorito, at our favorite restaurant. Punto y seguido. Vamos a colocarlo. Y luego dice, hablamos de cosas variadas y fue genial ponerme al día con él. ¿Cómo se dice en inglés hablamos? O sea, hablar es en pasado. Aquí sí voy a colocar we talked. Esto es en pasado, we talked. We talked. Hablamos de cosas variadas. No voy a usar la preposición de, o sea, of. We talked of. No, esto en inglés no se utiliza. ¿Sí? O sea, of, esto no. Después del verbo talk en inglés, que es platicar, hablar, se utiliza about. Entonces quitamos of. We talked about cosas variadas. ¿Cómo se dice cosas variadas? We talked about various things. We talked about various things. Y fue genial ponerme al día con él. And it was great. And it, o sea, ¿qué fue genial? Esa cosa. Ese it representa el pronombre de una cosa. O sea, de una situación. O sea, aquí no hablamos de unas cosas, sino de una situación. O sea, la situación fue genial. And it was great. ¿Sí? Y fue genial. And it was great. Ponerme al día con él. ¿Cómo se dice en inglés ponerse al día? Ponerse al día significa cuando dejas de reunirte con alguna persona y de repente te reúnes con la persona y platican de cosas de las que nunca habían platicado en todo ese tiempo que no se reunieron, o que no se vieron, o que no sabían del uno del otro. Entonces, I met a friend for lunch at our favorite restaurant. We talked about various things and it was great catching up. And it was great catching up. Catching, que es el verbo atrapar. Catching up. Pero aquí no tiene nada que ver con atrapar, sino ponerse al día. Catching up with him. Ok. Ahí está. Y colocamos punto final. Entonces ya está. A ver, my friends. Vamos a darle otra lectura. Quiero que lo vayas analizando.
quiero que vayas viendo sobre todo en inglés. Ahorita olvídate del contenido en español, no lo veas, no lo vayas leyendo. ¿Por qué? Porque eso te va a confundir. Solamente toma la estructura en inglés y todo el contenido en inglés y asimílalo, todo lo que te quiero decir, ¿ok? A ver, pero asimílalo en inglés. I woke up early in the morning. Eso significa me desperté temprano en la mañana. I woke up early in the morning. A ver, repite. I woke up early in the morning. Muy bien. And started my day with a cup of coffee. And started my day with a cup of coffee. Muy bien. And started my day with a cup of coffee. Aquí, cup of coffee, olvídate de la siguiente of. Solamente di cup of coffee. Cup of coffee. Aquí, cup, no digas la F, no digas el sonido de la V. Aquí, cup of, no. Cup of coffee. Cup of coffee. Cup of coffee. A ver, vamos a repetirlo hasta aquí. I woke up early in the morning and started my day with a cup of coffee. A ver, repítelo tú. Excelente. Otra vez. I woke up early in the morning and started my day with a cup of coffee. Perfecto. After breakfast, I decided to go for a walk in the nearby park. ¿Lo repetimos? After breakfast, breakfast. No digas breakfast, breakfast, no. La sílaba tónica es break. Fast se pronuncia muy sutil. Es una pronunciación débil. Aquí hay una schwa. Breakfast, breakfast. No digas breakfast, no, breakfast. After breakfast. Muy bien. I decided to go for a walk. Muy bien. In the nearby park. Excelente. Ahora sí vamos a decirlo todo corrido y lo vas a repetir después de mí. After breakfast, I decided to go for a walk in the nearby park. Perfecto. Aquí me comí esta comita después de breakfast. Ok. Vamos a la siguiente parte. The weather was perfect. A ver, repite. The weather was perfect. Perfect. Tiene que sonar la T al final. Perfect. The weather was perfect. And I enjoyed. Esta. No digas enjoyed. No, enjoyed. Al final debe sonar la D o el sonido D. I enjoyed the fresh air and the scenery. The fresh air and the scenery. ¿Ok? Esta palabra scenery se puede traducir como escenario, pero aquí funciona como lo que es aquí está, se me fue, paisaje, ok. Entonces, vamos a repetir todo. The weather was perfect and I enjoyed the fresh air and the scenery. Muy bien. I met a friend. Met a friend es met a friend. I met a friend. A ver, repite. Muy bien. I met a friend for lunch. I met a friend for lunch. I met a friend for lunch at our favorite restaurant. I met a friend for lunch at our favorite restaurant. A ver tú. I met a friend for lunch at our favorite restaurant. We talked about. No digas about. Aquí es una schwa al inicio. We talked about. We talked about.
talked about. We talked about various, como con una E, various things. We talked about various things, and it was great catching up with him. And it was great, and it was great, and it was great, and it was great catching up with him. Ok, mi friend. Ahora vamos a darle una leída general, todo. Ok. A ver, ve haciéndolo junto conmigo. I woke up early in the morning and started my day with a cup of coffee. After breakfast, I decided to go for a walk in the nearby park. The weather was perfect and I enjoyed the fresh air and the scenery. I met a friend for lunch at our favorite restaurant. We talked about various things and it was great catching up with him. Muy bien, my friends. Si te ha gustado, por favor regálame un like y no se te olvide que tengo curso gratuito de inglés desde cero hasta nivel avanzado, todas mis lecciones con ejercicios completamente gratis. Ejercicios que resuelves con una app y ejercicios de los cuales puedes descargarlos completamente gratis de aquí de la descripción de todos mis videos. Son PDF gratuitos con ejercicios. Nos vemos, my friend. Hasta la próxima. Bye bye.